Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Iglesia Cristo Rey Eterno. También a todos los que nos acompañan en este momento a través de la transmisión, sean todos bienvenidos. Eliseo, el profeta de Dios, realizará un milagro sorprendente que a la vez nos servirá como un telón que revelará la situación de la humanidad. Nuestros corazones serán revelados con este pasaje que estudiaremos en la predicación. Pero antes, invito a todos que entonemos juntos el siguiente canto, Roca de la Eternidad, pensando en aquel que es nuestro protector divino. Cantemos juntos, Roca de la Eternidad. Continuamos con nuestra serie de predicaciones titulada Un profeta milagroso. Y la predicación se titula Un platillo arreglado. Vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 41, para la lectura de la palabra de Dios, que es lo más importante en este tiempo de predicación.
Tenemos también unas hojas para hacer anotaciones de la predicación con algunas preguntas. Es un buen instrumento que puedes utilizar en casa para seguir estudiando y reflexionando en el tema que trataremos hoy. Dice así, Segunda de Reyes 4, versículo 38 al 41. Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y le ordenó a su criado: pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. En eso, uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. Allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar, las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron: ¡Hombre de Dios! Esto es veneno. Así que no pudieron comer. Entonces Eliseo ordenó: tráiganme harina. Y luego de echar la harina en la olla, dijo: sírvanle a la gente para que coma. Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. Vamos a orar. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Fue una de esas ocasiones en las que me encanta que toquen el timbre de mi casa. Después de abrir la puerta, mi vecina estaba sosteniendo una olla grande con pozole que había preparado para la familia. Estábamos contentos y creo que la mayoría lo estaríamos. En breve decidimos hervir la comida y después que comenzamos a servirlo en nuestros platos, uno de mis hijos probó el pozole e inmediatamente le dijo a mi esposa: mamá, ¿podrías arreglar esto? Al parecer le faltaba un poco de sazón para tener un mejor sabor. Así que mi esposa empezó a agregar diversos polvos que yo le llamo tipo mágicos, condimentos y su especial salsa picante. Siguió hirviendo la olla y la verdad no es porque estén presentes, pero las esposas tienen un don especial para reparar casi todo, incluyendo el pozole. ¿Has tenido que reparar algún platillo? Puedes responder a la pregunta número 1 en tu hoja, circular sí o no, y cuál fue ese platillo que recuerdas que tuviste que arreglar o reparar. El pasaje que acabamos de leer, un platillo tenía que ser reparado o arreglado, y no solo por falta de sabor. Este pequeño pasaje nos invita a reflexionar en algo más importante que solo un platillo de comida. Hay 3 puntos de reflexión en esta historia que forman parte de la existencia del ser humano. El primero de ellos, completemos el punto 1 romano en tu hoja, una necesidad, completa la palabra necesidad, una necesidad que se pretende suplir. Así lo dice el versículo 38. Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y le ordenó a su criado: pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. El profeta Eliseo regresa a un lugar geográfico que constantemente vemos en sus visitas como profeta. Se trata de la aldea llamada Gilgal
o como la versión Reina Valera 1960 lo traduce, Gilgal, que significa círculo. Probablemente se levantaban altares en forma circular o conjuntos de piedra formando círculos en diversos lugares, y de allí el nombre de la aldea o lugar, círculo o Gilgal. Había distintos lugares en Palestina con ese nombre. De entre esos varios lugares se le nombra Gilgal también al lugar donde el pueblo de Israel ingresó por primera vez después de pasar 40 años en el desierto. Esto en el tiempo de Josué. La escritura nos revela en el libro de Josué que Dios, de una manera milagrosa, hizo que el Jordán frenara su cauce, el río Jordán. El pueblo pasó en seco para la tierra prometida y tomaron 12 piedras por donde pasaba el río, y con esas piedras levantaron un altar. Cada una de esas piedras representaba a las familias o tribus de Israel y recordaba a Israel la fidelidad de Dios, pues él había prometido ingresar a su pueblo a la tierra prometida. Precisamente ese lugar se le llama Gilgal. Es en ese lugar donde es circuncidado el pueblo de Israel después de pasar mucho tiempo, una segunda generación en el desierto, y es probable que también el círculo del pacto en el momento de circuncidar a los varones, es por eso que también se le llamaba a ese lugar contiguo al Jordán Gilgal. En este mismo libro de Segunda de Reyes ya había sido mencionada esta aldea. Si regresas tú al capítulo 2 de este libro, recordaremos cuando Elías fue llevado al cielo antes de pasar la tarea o servicio profético a Eliseo. En ese mismo lugar, en Gilgal, es donde Dios lleva a Elías. De mayor relevancia es a leer en este capítulo 4 que Eliseo dirigía en ese lugar, en Gilgal, a un grupo de estudiantes de profetas. Al parecer en ese lugar se preparaban varones con el don profético para desarrollar sus habilidades y servir al pueblo trayendo el mensaje de Dios. La situación que nos revela estos versículos es que en ese tiempo había hambre en esa región y Eliseo tenía el compromiso de ver por sus pupilos, por sus alumnos, por ese conjunto de profetas en una necesidad básica que era el alimento. Es por tal motivo que Eliseo se dirige a su criado y le dice: pon una olla grande en el fuego y prepara un guiso. ¿Consideras que esta indicación supliría la necesidad de los profetas? Si consideras que sí o no, puedes responder en la pregunta número 2. ¿Consideras que esta indicación supliría la necesidad? El texto no expresa pormenores o detalles, solamente avanza y nos da a conocer una segunda reflexión. Punto 2, romano en tu hoja, puedes completar la palabra error. Un error que acarrea muerte. Hay una necesidad que se pretende ser suplida, pero en el proceso hay un error que acarrea muerte. Versículo 39 y versículo 40 nos hablan de este error. Dice: en eso, uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. Allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar las cortó en pedazos, las echó en el guisado sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres comenzaron a comerlo, gritaron: ¡Hombre de Dios! Esto es veneno. Así que no pudieron comer. Al parecer, uno de los profetas presentes
fue el encargado de buscar algunos tipos de legumbres y verduras para acompañar el guiso. Una vez que estuvo en el campo, recolectó varias hierbas y frutos, mismos que cortó en pedazos y agregó a la olla. La escritura nos dice que no supo exactamente de qué se trataba. Tal vez fue un error no premeditado, pero aquí se cometió un error. Y esto nos hace pensar en nuestra propia vida. ¿Hemos cometido errores que han afectado a otros? ¿Hemos cometido errores que han afectado nuestra propia vida, nuestra forma de vivir? Sin duda es que esto es cierto. Yo he cometido errores, algunos premeditados, otros no, o dicho de otra manera, inocentemente realizados, pero mis errores me afectan y afectan a los demás. Esto lo hizo el profeta, por así decirlo, inocentemente, tal vez sin deseo de hacer daño. La versión Biblia de las Américas, en este mismo versículo se lee de la siguiente manera y está también en tu hoja. Dice así: entonces uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y encontró una viña silvestre y de ella llenó su manto de calabazas silvestres y vino y las cortó en pedazos en la olla de potaje porque no sabía lo que eran. Y los sirvieron para que los hombres comieran. Y sucedió que cuando comían el potaje, clamaron y dijeron: hombre de Dios, hay muerte en la olla, y no pudieron comer. ¿Puedes imaginar qué tipo de fruto sería este? Pregunta número 3. ¿Puedes subrayar alguna respuesta? O si tienes, agregar otra. ¿Sería algo conocido para su tiempo? Inciso B, ¿sería algo no conocido? Inciso C, ¿sería un fruto venenoso que parecía comestible? Puedes subrayar, o si tienes alguna respuesta, poner ahí alguna respuesta. ¿Qué tipo de fruto o de verdura, de legumbre sería esta? El texto menciona que se trataba de calabazas silvestres. Y varios comentaristas coinciden que en la zona de Palestina donde se encontraba o donde se sucede esta parte de la historia bíblica, en Gilgal, que es una región contigua al Jordán, se han encontrado frutos como calabazas, que son sumamente venenosas, que tienen un excesivo parecido a las calabazas comestibles. Solo la gente de la región puede diferenciar entre el que es comestible o el que es venenoso. Concuerdan que se trata de una calabaza amarilla conocida como coloquíntida, llamada también manzana amarga o calabaza amarga. Entre los hebreos popularmente era conocida como la manzana de Sodoma, cuyo consumo y en medidas altas puede llegar a ser letal. Precisamente así fue para el grupo de profetas. Aquellos que lo probaron exclamaron: oh, hombre de Dios, dirigiéndose a Eliseo, hay muerte en la olla. El guiso envenenado surtió efectos en algunos, y entonces era necesario buscar una solución. Este es el tercer punto de reflexión en nuestra hoja. Una solución, completa la palabra solución, para vida. Tenemos una necesidad que se pretende ser suplida. Luego hay un error que acarrea la muerte. Para eso se requiere una solución para vida. Versículo 41 menciona: entonces Eliseo ordenó:
tráiganme harina. Y luego de echar la harina en la olla, dijo, sírvanle a la gente para que coma. Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. La harina, un artículo de la canasta básica, fue agregado al potaje dentro de la olla. La harina, una mezcla de granos molidos, comúnmente de trigo. Para los pueblos paganos, la harina era utilizada en los cultos idolátricos, pues según ellos tenía algunas propiedades mágicas. Sin embargo, la Escritura también nos recuerda algunas propiedades y usos de la harina. ¿Recuerdas alguna mención bíblica acerca de la harina? Esta es la pregunta número 4. Y si recuerdas algún pasaje que habla de esto, puedes agregarlo allí. La harina, el trigo molido, una vez horneado, se convierte en pan. Y para los hebreos, el pan y la harina recordaba en Israel la bendición y la fidelidad de Dios en sus mesas. Algunas ofrendas presentadas en el templo, podremos leerlo en el libro de Levítico, eran preparadas con flor de harina. Sobre todo eran ofrendas de agradecimiento, ofrendas que se encendían con aromas y era un aroma fragante de agradecimiento que llegaba delante de Dios. Puedes recordar en aquella ocasión cuando David, huyendo de Saúl, llegó al templo y le dijo a uno de los sacerdotes, ¿puedes darme algo de pan? Era el pan preparado con harina, con trigo, que se presentaba en el templo. Y David dijo, esos panes que van a ser cambiados por unos nuevos como ofrenda al Señor, dámelos, porque yo y mi ejército tenemos hambre. En relación con este elemento básico de la harina, el profeta Elías, antecesor a Eliseo, también fue usado por Dios cuando en Sarepta había hambre y una viuda experimentó el poder de Dios cuando el profeta le dijo, la harina de la olla no escaseará hasta que venga de nuevo la bendición de Dios al pueblo. Y así fue. La harina de la tinaja de esta mujer y el aceite de su jarro no escaseó. Dios salvó de la hambruna a esta mujer viuda, a su hijo, y antes Elías le pidió, hazme un par de panes con la harina que te queda. El profeta Elías también fue alimentado. Esto puedes leerlo en el primer libro de Reyes, capítulo 17, y también forma parte de una predicación de esta serie. El pan en el Nuevo Testamento, tal vez la imagen más clara, la vemos en una mesa. Jesús tomó el pan y lo partió y les dio a sus discípulos diciendo. Eliseo solo dio la indicación. Probablemente se trató de la primer crema o mole en la historia, no lo sé, pero guiado por el Señor, ordena que se agregue harina a la olla y solo quedaba algo para comprobar el milagro de Dios. Fue servido a los profetas el potaje, el cual una vez arreglado ya no traería más muerte. La familia, de parte de mi esposa, cuando invitan a mis hijos a comer, siempre les dicen, hice tal o cual platillo, pero dile a tu mamá que venga y lo arregle. El dicho se convirtió en un chiste local. De una manera paralela, los puntos de reflexión que meditábamos en esta predicación se convierten en la experiencia del ser humano. Dios revela en la Escritura que todos los hombres, todas las mujeres, a través de todos los tiempos,
hemos pecado y que la paga del pecado es la muerte. Es decir, que toda la humanidad tenemos una necesidad que pretendemos suplir. Una necesidad que se manifiesta como un problema y es un problema grave. Es el pecado. El ser humano hemos intentado reparar el problema, pero en lugar de lograrlo, hemos agregado veneno a la olla. Pues el ser humano intentamos con nuestros esfuerzos ganarnos el favor de Dios, haciendo obras y méritos personales como enseña la religión, los cuales nunca logran ser suficientes para obtener una solución. Por lo tanto, la Escritura nos revela que la solución tenía que venir de parte de Dios. Y Dios, inspirando al apóstol Pablo, nos muestra su solución en favor del hombre, algo que leemos en la carta a los Romanos capítulo 5, y leeremos dos fracciones de este capítulo. El primero de ellos, versículo 12 al 14, en tu hoja puedes leer lo siguiente, tomando en cuenta esas líneas subrayadas. Dice así: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. En este primer párrafo nos es claro que el problema que tenemos la humanidad se llama pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es la falta de conformarnos a la ley de Dios, nuestra falta de obediencia total a lo que Dios demanda del hombre. Más aún, el pecado es que hemos transgredido lo que Dios ordena. Y lo hemos hecho con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Pero también hemos omitido lo que Dios demanda de nosotros. Eso nos hace a toda la humanidad y por todos los siglos, nos hace culpables delante de Dios. Hemos heredado, como dice este texto, esta naturaleza pecadora del primer hombre creado, de Adán, el primer hombre que falló a Dios. Sin embargo, también nos dice la Escritura que nosotros hemos envenenado nuestra vida, añadiendo pecado tras pecado, calabazas amargas en nuestra olla. La humanidad, sinceramente, somos miserablemente malos y pecadores. Sin embargo, la gracia y misericordia de Dios por nosotros es tan grande que Él nos ofrece la solución a este error de muerte. Continúa Romanos 5, versículo 15 al 18. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados. Pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia
reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Un hombre nos representó en el pecado y es Adán. Y de allí que nosotros nos es imposible con nuestros esfuerzos lograr hacer el bien. Necesitamos a un segundo hombre enviado por Dios. Dios proveyó la solución al pecado por un hombre llamado Jesús, quien con un solo acto de justicia nos representa para la salvación, para nuestra justificación. El acto de justicia de Cristo fue recibir el castigo por nuestro pecado en la cruz, entregándose Él como sacrificio perfecto delante de Dios. Iglesia, Cristo Rey eterno, solo en Jesús tenemos perdón de pecados, solo en Jesús tenemos la gracia de la salvación. Vamos a orar. Padre justo y verdadero, nos gozamos, Señor, en tu santa palabra, pues a través de ella escuchamos las buenas noticias de salvación en Cristo. Y al escucharlo, Señor, nuestros corazones son fortalecidos y animados. Padre, hoy nos acercamos con humildad delante de tu presencia, pidiendo que repares y arregles nuestra vida. Señor, que quites el pecado, que nos otorgues la salvación en Cristo. Y esto, Señor, no es solo para aquellos que lo escuchan por primera vez. Reconocemos, Señor, que necesitamos recordarnos siempre la gracia de Cristo a nuestro favor. Necesitamos, Señor, que Cristo sea nuestra única dependencia y esperanza, pues nuestra humana debilidad nos guía a depender de nuestras obras, de nuestros esfuerzos, de nuestra limitada obediencia, creyendo que con eso podemos solucionar nuestros problemas al pecado. Pero esto, Señor, en realidad nos ha hundido en la frustración total. Señor, ruego por aquellos que están pasando, luchando con algún pecado de manera específica. Danos, Señor, la luz de tu Espíritu para reconocer nuestras debilidades, para reconocer nuestras fallas delante de ti, para confesarlas con humildad y arrepentimiento, para recibir el perdón que en Cristo tenemos. Danos, Señor, la fe para creer y danos de tu Espíritu, Señor, que nos guíe para seguir avanzando en el destino que has trazado para nosotros, la vida eterna en Cristo. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo logrados en nuestro favor en la cruz del Calvario. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén.